Hoy os traigo 6 recomendaciones de libros que he leído recientemente, muy variadito. Hay un ensayo, una biografía y 4 clásicos. Uno es una obra de teatro y otro es una novela epistolar. Comenzamos. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a la pecera. Hoy os traigo 6 recomendaciones de libros variaditos, de los libros que he estado leyendo durante este tiempo. No es un wrap-up de un mes concreto porque he cogido libros de varios meses, pero yo creo que son muy interesantes, que espero que os gusten y os animéis a leer. El primer libro del que os quiero hablar se trata de una lectura conjunta que realizamos en el Club de la Pecera dentro de la iniciativa de Mujeres de Época. Se trata de Amantes y Reinas, el poder de las mujeres, que está escrito por Benedetta Craveri y está publicado por Siruela. Este libro recoge las biografías de las reinas y amantes de los reyes en la corte francesa en los siglos XVI, XVII y XVIII, y entre otras mujeres incluye a Catalina de Medici, Diana de Poitiers, la reina Margot, María de Medici, Ana de Austria. Creo que también está María Teresa de Austria, por supuesto está la marquesa de Pompadour, Madame du Barry y, como no podía ser de otra manera, María Antonieta. Este libro tiene aproximadamente unas 400 páginas con la bibliografía, notas de la autora y el índice onomástico, y de estas 400 páginas tiene también alguna fotografía que os voy a enseñar. Vamos a ver si encuentro alguna. Por ejemplo, estas. La única complejidad que tiene este libro, porque va haciendo las biografías de cada una de ellas, es que si no conoces un poquito la historia de Francia, al principio es un poco lioso porque hay muchísimos personajes los que intervienen en estas biografías. Lo único que le ha faltado a este libro ha sido, porque para mí es perfecto, un árbol genealógico para podernos situar dentro de lo que es la corte francesa. Es verdad que como están dentro de la corte, no solo intervienen ellas, que van contando la vida de estas mujeres, y los reyes, sino que también aparecen pues damas de honor, ministros, consejeros, bueno, y un montón de personajes, pues todos aquellos personajes que participaron en sus vidas. ¿Qué más complejidades puede tener? Pues que hay muchísima lucha de poder. Estamos hablando de una corte francesa en la que era como una partida de ajedrez. Había muchas luchas internas, intrigas palaciegas, cada uno buscaba el interés propio, estaban buscando todos el poder quedarse en la corte y es una historia un poquito compleja. Pero está muy bien escrito porque va detallando cada rey, cada momento histórico, las mujeres que acompañan a este rey, y es lo que hace el libro. Cada capítulo está dedicado a una de estas mujeres y va alternando una reina, un amante, una reina, un amante. Y además lo que hace es explicar cómo llegan a la corte y cómo utilizan el poder, cómo utilizan a los hombres, cómo utilizan sus armas de seducción para manipular al rey, y también cómo fueron manipuladas, especialmente las reinas, porque una vez que están casadas y se casan por alianzas políticas o matrimonios concertados, ellas no tienen mucho poder de maniobra, pero las que más manipulaban aquí eran las amantes, que sí que tenían cierta libertad, entre comillas, dentro de lo que puede tener una mujer en la corte francesa, y lo que nos van explicando de dónde venían, cómo llegan a conocer a los reyes, cómo entran en la corte y la relación que tenían al mismo tiempo estas mujeres con las amantes de los reyes, porque incluso llegaban a compartir mesa, que era un poquito complicado. Para mí, que he leído biografías independientes de alguna de las mujeres que aquí se citan, comparando las biografías de manera independiente, es decir, si cojo la biografía de Catalina de Medici, que ya leímos su libro, o la de María Antonieta, y vemos la información que hay aquí, a mí me parece que es súper correcto para conocer a estas mujeres, da la información necesaria y concisa, las curiosidades, los hechos más destacados de su vida, no divaga, no hay ficción, algo que es de agradecer, hay una narración perfecta, muy sencilla, lineal, amena, y es perfecta por la extensión, por las biografías, por el periodo histórico que recoge, que aporta, como he dicho anteriormente, aporta quién era cada rey, la línea de sucesión a la que pertenecía,
cómo llegan a la corona, su sucesor, y está muy bien llevada la historia de Francia y la historia de las mujeres, cómo va incluyendo poco a poco la historia de estas mujeres en este contexto histórico. La importancia de estos personajes que tuvieron en la historia de Francia, de estas mujeres, tanto de las reinas como de las amantes, la influencia que ejercieron en los reyes en el devenir de la historia. Para mí, mi favorita de ellas, obviamente, como no podía ser de otra manera, es María Antonieta, que por cierto le tengo un especial cariño porque fue la reina que inició la iniciativa de Mujeres de Época, y que además hay reseña del libro escrito por Stefan Zweig en el canal, que os voy a dejar por aquí arriba el enlace al vídeo y abajo en la caja de información por si queréis pasar a ver la reseña completa de María Antonieta. ¿Alguna reina o algún amante que desconocía por completo? Pues por ejemplo, Madame de Maintenon, creo que se llamaba, y las hermanas Mel y Nesle, que vaya dos arpías que eran estas hermanas. Por lo demás, muy recomendable. Si no os gusta el tema de las biografías o queréis empezar, este es un libro ideal porque por la extensión y por las biografías que incluye, os va a dar una idea muy general pero muy concisa de cada una de ellas y del periodo histórico de Francia de 3 siglos. Así que para mí un libro fantástico. El siguiente libro del que os quiero hablar es un ensayo cortísimo que se llama Hamlet y Don Quijote, que pone en la cubierta del libro Iván Turgenev de Bola Archivos, pero no es un ensayo de Turgenev como tal. Bueno, me voy a explicar un poquito y voy a empezar por el principio, que si no luego me lío. Bueno, empiezo por el principio y luego ya empiezo a divagar y esto es un caos. A ver, yo primero recomiendo leer, antes de empezar esta pequeña obra, las dos obras de las que nos va a hablar aquí, de los dos personajes, Hamlet de Shakespeare y el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Cervantes. Eso lo primero. Para poder llegar a entender y comprender mejor la grandiosidad de estas obras por separado y cómo aquí se hace un análisis y una comparación de cada una de ellas, que va a hacer, es verdad que lo va a hacer Turgenev, pero hay más. Este es un ensayo muy cortito, tiene exactamente 71 páginas y encima el libro es chiquitín, que está escrito en 1860 por este autor ruso, donde compara a estos dos personajes, el de Hamlet y el del Quijote, que fueron contemporáneos en su publicación alrededor de 1605. Tan opuestos en sus vidas como en sus ideales y de las diversas interpretaciones que puede hacerse de cada una de estas obras. Estos dos personajes, según Turgenev, son polos opuestos que representan la sociedad y la definen en dos grandes grupos. Hamlet es más individualista, busca cubrir sus necesidades, es materialista, es astuto y a veces es cruel y es escéptico y un poquito egoísta. Y Don Quijote es bastante idealista, generoso, es muy ingenuo, positivo, es muy entusiasta, es un hombre muy buscador siempre de la justicia, de la defensa de los débiles y se pone al servicio además de los demás. Turgenev repara en ese daño a Don Quijote sobre el que recae el San Benito de ridículo y soñador, y lo que hace pues eso, es una defensa a ultranza de Don Quijote. Estos personajes además representan las dos caras de una misma moneda, la esencia de la existencia y la eterna lucha del ser humano por la búsqueda de este equilibrio, pero en este libro además, en apenas, pues eso, como os he dicho, apenas 70 páginas y un prefacio de Manuel García Puertas y el análisis de Ramiro de Maeztu, Manuel Durán, profesor emérito de la Universidad de Yale, acompañan al texto de Turgenev. No solo interviene este escritor ruso. Es un ensayo cortísimo, es muy interesante, que le da pues otra vuelta de tuerca a los dos personajes más ilustres de la literatura universal, como son Hamlet y Don Quijote. En el canal subí un vídeo de una forma muy distendida y muy amena, mi comparación entre Shakespeare y Cervantes, así que os voy a dejar por aquí arriba el enlace al vídeo abajo en la caja de información, por si tenéis curiosidad por saber qué pienso yo de estos dos grandes autores de la literatura universal. Ahora ya sí voy a hablaros de 4 novelas. La primera de ellas que quiero hablaros es de Eugène Grandet de Honoré de Balzac, que está publicada, bueno, mi libro es de la editorial de Austral y está traducido por Ana María Platas. Tiene un total de 308 páginas y me encantó esta obra, bueno, la edición en sí, porque tiene una introducción de la traductora, incluye el autor en su tiempo, el tiempo del autor. Luego esta obra está comprendida dentro de la comedia humana, de la que os voy a hablar después,
y nos habla del prólogo de la comedia humana y del diseño. Y luego ya pasa a comentarnos la obra de Eugène Grandet y nos habla de los antecedentes, de las ediciones y de la estructura y del estilo de Balzac en esta novela. Además incluye bibliografía y notas de esta edición. Así que a mí me parece que es una obra, la edición del libro, que está muy bien porque es muy completa. Te da una información añadida, que la quieres leer bien, que no la quieres leer, bueno, ahí está, pues si te apetece algún día. Voy a comenzar hablándoos un poquito de la vida del autor de una manera muy breve porque tuvo una vida intensa. Honoré de Balzac nació en 1799, fue un escritor francés que fue el iniciador de la novela realista francesa y de la novela psicológica. Esta obra pertenece a la comedia humana, que es una obra titánica de 97 novelas publicadas por entregas debido a las deudas que tenía el autor, y aunque estaba prevista la publicación de 137 novelas, ahí es nada, no se pudo completar debido al fallecimiento del autor. En sus obras trató de reflejar detalladamente la sociedad francesa post-napoleónica y la doble moral. En concreto, esta novela está publicada en 1833 y curiosamente fue traducida al ruso por Dostoyevsky. Lo que hace aquí en esta novela Balzac es reflejar de una manera muy exhaustiva la vida del avaro Félix Grandet, que era el padre de Eugène Grandet. El Félix Grandet se hizo con una gran fortuna al beneficiarse de diversas herencias y a engañosos negocios. Tiene una hija, Eugène, que vive en la más absoluta miseria a pesar de la riqueza que tiene su padre, por culpa precisamente del padre, al que adora por encima de todo, pero parece que su situación puede cambiar por la aparición de su primo Charles y pues hasta aquí os puedo contar, no os puedo contar nada más. A mí me ha resultado una novela fantástica en la que el autor refleja en extremo la avaricia, la miseria, la manipulación del personaje del padre, lo que llega a hacer por no gastar dinero, cómo viven, las penalidades que pasan, están metidos en una casa cochambrosa que se cae a cachos, es claustrofóbica, te da la sensación de que es oscura, lúgubre por no gastar, por no encender una vela, por no tener... calentar el hogar, que pasan frío, hambre, en fin, muchísima miseria. Este personaje, Félix Grandet, ama el dinero por encima de cualquier bien o de cualquier persona, y Balzac lo que hace aquí fenomenal es lograr transmitir el egoísmo elevado a la máxima potencia, y lo hace además a través de las descripciones de la ambientación de esta casa, del vestuario que dispone especialmente su hija, los alimentos que toman, y también lo hace con los diálogos. Llega un punto en el que es tal el realismo con el que describe la situación de esta familia que provoca una repugnancia del lector hacia Grandet, pues debido a su amor al dinero y a la manipulación y a la acumulación de riquezas que tiene y a la manipulación que hace a todo el mundo que está a su alrededor para seguir enriqueciéndose, que era algo que ya no necesitaba. Puede ser que todo esto sea debido, o que lo hizo así en un intento de reflejar su propia vida, su propia mala suerte que tuvo con su economía. Él estaba arruinado, de hecho la comedia humana se iba publicando por entregas precisamente pues para ir saldando todas las deudas en las que se vio afectado, se fue metiendo y se le fue haciendo una bola. Se llega a sentir además en este libro una pena terrible por su protagonista, por Eugène, que está dominada por su padre. Incluso cuando ella es mayor de edad y ya tiene poder sobre su dinero, no hace uso de él, lo que refleja pues una lealtad ciega a su padre que la tiene completamente dominada y que la va a llevar a renunciar a su propia felicidad y a la que no se le augura además, según vas leyendo el libro, pues un final muy feliz. Es una novela recomendadísima a pesar de la angustia y el mal cuerpo que te va a dejar durante toda su lectura por la avaricia de Félix Grandet y el trato que le va dando a su hija, los engaños a los que la va sometiendo, por la triste vida que tiene esta mujer, por lo conformista que es, por la poca personalidad que tiene poco poder de maniobra, es muy poco decidida, y es cierto que te va a dar muchísima pena, pero aún así yo recomiendo muchísimo este libro. De hecho, la vida o el personaje más bien de Eugène de Grandet a mí me recordó muchísimo a uno de los personajes de la novela de Víctor Hugo,
de Los Miserables, que no sé si leyó este libro y se inspiró para meter en Los Miserables un personaje así. Si habéis leído Los Miserables, posiblemente sepáis a qué personaje me refiero. De todas formas, si queréis también ver una reseña de Los Miserables, os voy a dejar por aquí arriba el enlace al vídeo, abajo en la caja de información, la reseña que hice sobre este maravillosísimo libro de Víctor Hugo. Esta es la siguiente novela de la que os quiero hablar. Se trata de Las penas del joven Werther, de Goethe. Mi edición es de Alianza Editorial, tiene el prólogo de Rosa Sala Rose y está traducido por José Mor de Fuentes. Este libro, igual que en el de Austral de Eugene Grandet, también tiene una introducción, tiene un prólogo. La única pega que tiene este libro es que las notas están al final del libro en una letra pequeñísima y según vas leyendo tienes la nota, tienes que recurrir a ellas, te rompe un poco la lectura. Sin embargo, en el de Austral de Eugene Grandet, que no sé si lo dije en la reseña o no, igual me lo salté, las notas están a pie de página, lo que facilita bastante su lectura. Las penas del joven Werther, que igual no se pronuncia así, fue publicada durante el periodo literario conocido como el Sturm und Drang, que esto es alemán, que a mí se me da fenomenal, y este seguro que lo he pronunciado mejor que el inglés, que podría traducirse, por si no lo habéis entendido, que me extraña, que sois todos tan listos como yo, pues podría traducirse como tormenta e ímpetu. Son obras muy sentimentales, que están opuestas a la ilustración completamente. Goethe, que también os voy a hablar un poquito del autor para meteros en contexto, fue un escritor alemán nacido en 1749 y fallecido en 1832. Él era licenciado en Derecho, pero se dedicó a la escritura. Fue un dramaturgo, novelista, poeta y naturalista, y su obra más conocida es Fausto, que es un clásico de la literatura universal, donde Fausto, que es el protagonista, hace un pacto con el diablo y le devuelve la juventud a cambio de su alma. En esta novela en concreto, esta novela es epistolar y es semi-autobiográfica, que fue publicada en 1774 y está considerada la primera novela moderna alemana donde el personaje principal, que es Werther, que no tiene problemas económicos, que tiene una vida bastante ociosa, le escribe a un amigo suyo, que también tiene un nombre así como un poquito impronunciable, que se ha enamorado de Lotte, que es la hija mayor de un funcionario de alto rango, pero ella está comprometida ya en matrimonio con otro hombre. La obra está dividida en dos partes. Es una colección de cartas extremadamente sensibles, muy románticas, que están redactadas de una manera muy exagerada, con exaltaciones muy potentes en la prosa, pero que al mismo tiempo es muy lírica, y hay muchísimo uso, por ejemplo, de admiraciones para darle como más énfasis al texto, que desprende muchísima pasión. Hay un exceso de amor, el que Werther sentía por Lotte, que además lo retrata como un joven muy enamoradizo, vanidoso, que es impaciente, que lo lleva todo al extremo, que lo lleva todo con mucha intensidad, que refleja además un amor imposible, y está cargado pues de muchísimas descripciones del ambiente que rodea a estos jóvenes, de la naturaleza, que es todo como muy bucólico, muy romántico, muy melancólico. Esta es una novela que fue un éxito en ventas en su época, que Werther además fue el influencer de la época. Los jóvenes se vestían como él en la novela e imitaron a la perfección su final, que este final es, en fin, no puedo decir más. Tuvo tales consecuencias que puso en alerta a las autoridades, hasta tal punto que Friedrich Nicolai, creo que se llamaba, escribió un final alternativo a esta novela. Si te ha llamado la atención esta reseña y te han dado ganas de leerlas, te recomiendo encarecidamente que no leas reseñas, porque tienden a destripar el final y es fundamental dentro de la novela, y por eso vas a entender todas las consecuencias trágicas que tuvo en el mundo real a ser un influencer Goethe. Así que súper recomendable, una novela cortísima, un clásico de la literatura alemana, muy, muy recomendable. La siguiente novela de la que os voy a hablar ahora fue una lectura que también realizamos en lectura conjunta dentro del Club de la Pecera, y se trata del Alcalde de Casterbridge, de Thomas Hardy. Mi libro está publicado por la editorial Alba dentro de la colección Alba Minus, tiene un total de 534 páginas, y a diferencia de la edición de Austral y la de Alianza de los libros anteriores, Alba no incluye prólogos ni introducción,
y es algo que sí le echo en falta a estos libros de Alba. Voy también a comenzar hablando, antes de empezar la reseña, un poquito del autor, de Hardy, que nació en 1840 y comenzó su aprendizaje, curiosamente, junto a un arquitecto y restaurador local, y acabó como novelista, cuentista y poeta inglés, clasificado como realista victoriano. Estaba influenciado por el romanticismo, es el autor de conocidísimas novelas como Bajo la fronda verde, Luz del oscuro o Lejos del mundanal ruido, entre otras muchas. Curiosamente, el alcalde de Casterbridge ha sido mi primer Hardy, me lo he pasado pipa leyendo este libro, porque es de todo menos una novela. A pesar del inicio que tiene, que me esperaba la verdad un dramón, no es para nada gracioso, ni de estilo humor, ni es sutil, pues tampoco es una novela tristona, tristona, que era lo que yo realmente me esperaba, que era pues llorar a lágrima viva, pues no. No lo es porque en el fondo no me ha gustado ningún personaje, no he empatizado con los personajes, con ningún problema de los que tienen, son todos los personajes interesados, arrogantes, mezquinos, que están cargados de trauma por diversos motivos, motivos muy volubles, cambian de humor a la menor ocasión que tienen, caen en desgracia, pero por sus malas acciones y por sus malas decisiones repiten errores que cometen durante toda la novela una y otra vez, y quizás porque no he acabado de empatizar con ninguno de ellos, pues no me ha dado pena, no, no lo he visto un drama. Hardy pone en situaciones muy comprometidas a los personajes para llegar al corazón de los lectores, y se queda como muy en la superficie, muy lejos de otras novelas que tratan historias parecidas pero dentro de la misma época. Es muy entretenida, eso sí, está cargada además de giros argumentales, casualidades imposibles, que es que madre mía, Hardy, cómo se ha pasado aquí 3 pueblos. Hace además que estas casualidades que se puedan unir todas las piezas de un puzzle, que es lo que compone pues esta rocambolesca historia con destinos entrelazados entre 6 personajes, creo que eran, que a cuál más mentiroso, que se engañan una y otra vez, que se aman, se odian, se casan, se separan, todo por intereses. Y cuando terminas de leer la novela te das cuenta que Hardy es el rey del plot twist. No vi venir ninguno de los giros que da Hardy en la novela, que piensas que va a ir por una dirección y de repente hay un giro y hay un vuelco en la historia y te lleva por otro lado. No vi venir nada de esto, salvo al final, que sí que intuía algo del final de la novela. En cuanto a los temas que trata Hardy en la novela, pues refleja muy bien la diferencia de clases sociales. Me sorprendió muchísimo la libertad sexual con la que Hardy dota a sus personajes, especialmente a uno. Y principalmente lo que trata en esta novela pues es el tema del alcoholismo, que es con lo que arranca el drama del inicio de esta novela. A ver, no es la novela de mi vida. Voy a seguir leyendo a este autor, más que nada porque es que ya tengo libros pendientes en las estanterías suyos y los tengo que leer. Que aunque esta novela pues me ha resultado como muy novelesca, es como una serie de televisión, pues la verdad es que me ha encantado la forma de contar que tiene la historia, y aparte la historia en sí pues me ha gustado mucho, que salvando estas casualidades que se saca de la manga Hardy para poder encajar toda esta historia, especialmente algo que sucede al final, bueno, pues yo me lo he pasado muy bien y creo que voy a seguir leyendo al autor. Yo me lo esperaba bastante más triste, pero me da a mí que he empezado con la novela más alegre de Hardy y la más entretenida y la más disfrutona. Así que bueno, ya cuando vaya leyendo las demás, pues ya me llevaré el chasco. Así que, de hecho, creo que haciendo esta reseña le voy a subir la nota. Porque es verdad que me lo pasé fenomenal con el libro. Lo que pasa que es que tiene tantas casualidades así metidas un poco con calzador, que de repente aparecen personajes al final del libro que dices, este que hace aquí ya, que ya ha sido la fiesta, ya ha llegado a los postres. Entonces, bueno, me ha parecido como un poco forzado, pero bueno, que si sois como yo, que no habéis leído a Hardy, pues para empezar, mi recomendación es esta, que no he leído ninguno más, pero yo creo que es un buen libro para empezar con Thomas Hardy. Y el último libro del que quiero hablaros es La casa de muñecas de Henrik Ibsen, que fue un dramaturgo, poeta noruego del siglo XIX, que fue además considerado el más importante dramaturgo noruego, que además influyó en otros dramaturgos y novelistas como por ejemplo Bernard Shaw, Oscar Wilde, Arthur Miller
y James Joyce, entre otros. Fue candidato al Premio Nobel de Literatura en 1902, 1903 y 1904. En fin, pobre hombre que no se lo dieron. Se le considera el padre del drama realista moderno y el antecedente del teatro simbólico. Sus obras destacan por cuestionar el modelo de familia, fueron muy escandalosas en su época, ya que se publicaron en una época en la que la sociedad estaba dominada por unos valores victorianos. Su visión era tan realista y una visión tan íntima que utilizaba para contar sus historias que dieron una vuelta y un giro al teatro del siglo XIX. En esta ocasión yo os voy a traer Casa de Muñecas, que es una obra de teatro que es considerada la primera obra teatral feminista, y os voy a explicar por qué. La protagonista de esta obra de teatro es Nora, que es una ama de casa muy de la época, muy sumisa, que toma una serie de decisiones que a primera vista a nosotros nos puede parecer irrelevantes, y estas decisiones las toma cuando su marido cae enfermo, que estas decisiones además se van a mantener en secreto durante toda la obra, y es alrededor de lo que gira la obra, gira en torno a este secreto, si se va a desvelar o no, cómo va a afectar este hecho a ella, a las decisiones que va tomando ellas, a la unidad familiar y a varios personajes que intervienen también dentro de esta obra de teatro. Es una obra de teatro muy corta donde el autor llega al lector de una manera rapidísima. Los hechos se desarrollan de manera inmediata, no hay acciones que distraigan la trama principal, y lo que quiere decir el autor con esta obra es dramatizar la economía familiar, la moral de la sociedad victoriana de aquella época. Destaca especialmente la evolución de los personajes, cómo reaccionan frente a determinadas circunstancias familiares, los valores que se rompen cuando se toman determinadas acciones y cómo reaccionan y cambian, evolucionan sus protagonistas cuando los pones en una situación muy comprometida. Especialmente el personaje femenino, porque es el que más evoluciona durante toda la obra de teatro. De hecho, en su época esta obra estuvo muy mal vista porque era muy escandalosa por el desenlace final que tiene. Es un clásico de la literatura por el tema que trata, por la salvación, la supervivencia, la sumisión, lo que llega a hacer esta protagonista por el amor, el engaño, el chantaje, en fin. Quizás lo que más destaca en esta obra de teatro, vista en la época en la que se escribió, que hay que verla todo en su contexto histórico, es que Nora es una mujer casada y madre y actúa a espaldas de su marido. Con buena fe sí, pero no obedece, y el hecho de saltarse las normas establecidas dentro de una unidad familiar, el que ella tenga iniciativa en un asunto doméstico bastante peliagudo, del que además era un asunto que en aquella época solo se encargaban los hombres, esto fue un auténtico escándalo. Como os digo, es una obra de teatro cortísima que os recomiendo muchísimo, pero que tenéis que leerla con la mirada puesta en el pasado, porque si no, no os va a encantar. Es una obra de teatro súper recomendable, que salimos un poquito de lo que es la narrativa, leemos un poquito de teatro clásico, con mucho trasfondo y mucha denuncia social. Y esto ha sido todo. Estos han sido los 6 libros de los que os quería hoy hablar y recomendar, todos maravillosos, que espero que os hayan gustado y os hayan llamado la atención y os animéis a leer. Dejadme en los comentarios cuál es el que más os ha llamado la atención, si ya habéis leído alguno de estos libros, qué os ha parecido, si coincidimos en la opinión o no. Cualquier otra cosita, duda, queja o sugerencia también me lo podéis dejar abajo en los comentarios, que estoy encantada de leeros y de responderos, y nos vemos la semana que viene. Chao.